fate if it's us, babe. There's no way I could fall when I'm in this state of mind, baby. There's no name but your name I would call. And if you feel like I do, then there's no way this is wrong. Buenas tardes chicos, mi nombre es Diego Garzón, yo soy filólogo en lenguas clásicas de la Universidad Nacional. Voy a estar con ustedes en esta sesión de apoyo virtual de la preparación para el examen de Pre-IFEX. Entonces chicos, voy a estar con ustedes en lo que es esta parte de filosofía, en lo que es la sesión de filosofía. Vamos a partir de una idea, que es hablar un poco de cómo se presenta o cómo van a aparecer estos textos o cómo va a aparecer el componente filosófico en lo que es el examen del IFEX o la prueba Saber 11. Bueno, existe un componente en el cual va a ser incluida la filosofía, que es el componente de lectura crítica, que es lo que busca analizar en ustedes, o sí, analizar y evaluar en ustedes las competencias de nivel lector, las competencias lectoras que ustedes deben desarrollar a lo largo de toda su educación, de todo lo que fue la primaria y el bachillerato. Entonces, dentro de este componente es que se nos van a presentar a nosotros las preguntas o los temarios de filosofía. Entonces, chicos, lo primero es que vamos a tener en cuenta que el examen del IFEX nos va a calificar 3 niveles particulares de lectura, que son el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico o valorativo. Tengo el nivel crítico o valorativo subrayado porque es acá donde van a entrar a jugar un papel importante en la prueba los textos filosóficos. Entonces, necesito que estén en el libro, necesito que estén en este momento todos con el libro y están entonces en la sesión de lectura crítica, particularmente lo que es la filosofía, que es la sección 2. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Nos dice acá que la tercera competencia para la prueba, que es esa lectura crítica valorativa, se va a evaluar a través del contenido filosófico. Entonces, se espera que ustedes puedan poner en juego esas competencias de análisis de conceptos y análisis lógicos, es decir, tratar de entender ciertos conceptos que como tal el examen no se los va a pedir a ustedes que los defina, pero sí les va a pedir a ustedes que los interpreten a través de una lectura. Podemos encontrar lecturas de textos filosóficos como tal, es decir, lo que se conoce, digamos, en el ámbito académico como las fuentes primarias. Entonces podemos encontrarnos frente a textos escritos directamente por los grandes filósofos, como podemos encontrarnos frente a críticas y comentarios de ellos. Entonces, bueno, ¿qué es importante acá? Aunque a nosotros no nos van a pedir, como les digo nuevamente, no nos van a pedir que definamos conceptos, sí van a tener en cuenta que nosotros ciertos conceptos ya los tenemos analizados y desarrollados a través de lo que ha sido nuestra educación de bachillerato. Entonces, por eso acá nos proponen que una familiaridad, nos proponen es una familiaridad con algunos conceptos básicos de la filosofía y con el tipo de reflexión propio que la filosofía hace y que es parte de la formación que se espera que todos ustedes hayan recibido al momento de graduarse de 11, que eso es lo que evalúa el examen, los componentes que ustedes ya deben manejar y ya deben tener y ya les debió haber dejado a ustedes el colegio. Es importante en primera medida, chicos, entonces nosotros tenemos acá estos cuadros que nos van a familiarizar con estos conceptos, con los conceptos principales. Entonces encontramos unos primeros cuadros que son las disciplinas de la filosofía. Tenemos lo que es la metafísica, la gnoseología, la epistemología, la antropología, entre otras que tenemos acá: empirismo, idealismo, materialismo, racionalismo, existencialismo y la ética también, y algunos conceptos particulares. Entonces, ¿cuál es la idea de que ustedes lean y desarrollen esta parte? Que ustedes se familiaricen aún más de lo que ya están, se familiaricen con estos conceptos particulares y principales que maneja la filosofía. Por otro lado, también es importante que nosotros tengamos un contexto. Entonces, lo vamos a hacer a ese contexto, no solo en todos los ámbitos de la filosofía. Entonces, por ejemplo, acá en nuestro libro guía, nuestra brújula estudiantil,
nos proponen un contexto de lo que es la filosofía griega, el mundo griego. Entonces tenemos lo que es hoy en día la nación griega, la Asia Menor, parte de lo que hoy en día es Italia, ¿sí? El contexto donde se va, el contexto geográfico donde se está dando esa filosofía, porque es muy importante. Es todos los conceptos políticos, sociales, geográficos, económicos influyen en el desarrollo de la filosofía, y al igual la filosofía va a influir en ellos. Entonces es importante que miren esto. Tenemos una primera filosofía que es la filosofía antigua. Acá ustedes van a encontrar algunos mapas, van a encontrar algunas referencias sobre los principales pensadores de cada época. Es importante que lo revisen. Tenemos entonces acá un cuadro, bueno, Platón, del pensamiento platónico, el pensamiento aristotélico. Otra de las etapas de la filosofía clásica, filosofía antigua, perdón, mejor decir filosofía, en este caso filosofía antigua, que parte y tiene un desarrollo a partir de la filosofía clásica, que es la filosofía helenística. Entonces acá también nos encontramos varios conceptos con los cuales tenemos que familiarizarnos. Es importante que nos familiaricemos con todos ellos. Vamos entonces a lo que es la filosofía medieval. Tenemos acá también en este momento un cuadro que nos puede ayudar bastante a esa familiarización. Conceptos principales de lo que es la filosofía moderna y la filosofía contemporánea, que son las etapas principales de lo que es la filosofía. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar ahora, vamos a mirar entonces ya un poco. Necesito, importante que ustedes me estén mirando estos mapas, y que aparte de la lectura de estos mapas ustedes estén indagando más allá en todos los conceptos que nos proponen, si no nos quedemos solamente con esto para poder lograr un mejor resultado en la prueba. Vamos a mirar una primera lectura, en la lectura 20. Quiero que la vayan buscando, que es una lectura de Platón. Podemos empezar ya a visualizar qué es lo que se nos pide a nosotros en el examen. Entonces, pasamos con la lectura. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación, sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces, sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado del Lidio. Giges era un pastor que servía entonces al rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en el que él llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Miguel le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda, cuando llegó Giges llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta el engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes, y una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Entonces, bueno chicos, otra cosa particular que ustedes tienen que tener en cuenta es que si el examen de la Nacho en los textos les coloca unas citas, esas citas las tienen también que tener en cuenta. Entonces acá en este caso nos dice la edición de La República de Platón, del que se extrajo este fragmento, quién hizo la traducción, la editorial y demás. ¿Listo?
Pues vamos a mirar un momento las preguntas, qué tipo de preguntas nos plantean. Entonces, la primera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? ¿Qué nos está pidiendo ahí? Primero, que a través de los otros dos niveles de lectura que ya hemos hecho, podamos entender la afirmación principal del autor, cuál es la idea que él trabaja a través del texto, para así nosotros poder identificar una contradicción. La segunda nos dice, de los siguientes enunciados, ¿cuál representa un supuesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. ¿Qué tenemos que mirar acá? Es común, es típico que a nosotros nos salgan palabras y términos desconocidos en el examen. En este caso pensaría que un término un poco difícil de identificar sería el término subyacente. Entonces, una herramienta que yo les propongo a ustedes, chicos, para que ustedes puedan identificar este tipo de términos, este tipo de conceptos, es que lo asemejemos, busquemos semejanzas, busquemos términos y palabras que todos conozcamos, que sí podamos identificar que se asemejen en cierta forma. Entonces, por ejemplo, digamos la primera parte de la palabra que es sub. Entonces, palabras en que yo conozca, subterráneo, que se habla tanto de un metro subterráneo. ¿Qué significa eso? Que va por debajo de la tierra. Entonces sub, bajo, yacente, que yace, que está ahí. Es decir, podemos entender que está debajo de algo, ¿cierto? Entonces podemos entender que es la idea, que es una idea que pueda servir como base a lo que se nos está planteando. En este caso ya no nos está pidiendo una contradicción, sino nos está pidiendo una idea que sirva para sustentar la tesis que plantea el autor. En la tercera nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal del texto anterior? A saber, que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no voluntariamente. ¿Listo? Entonces hay una clave particular que también tenemos que tener en cuenta. Y es que muchas veces las preguntas que van más adelante nos van a traer la respuesta de las anteriores. O en algún caso, preguntas anteriores nos van a confirmar la respuesta de preguntas posteriores. En la primera pregunta nos dice, en las primeras preguntas nos plantean que ya identifiquemos una idea central del texto, como en la primera, que nos dice cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor. En esta tercera nos están dando una luz más fuerte para responder la primera, que es que ya nos habla de cuál es la tesis principal que plantea el autor. Ya en esta pregunta no la dan, entonces no tendríamos que haberla identificado nosotros. ¿Qué es importante que propongo en esto por esto que propongo que ustedes hagan en el examen, chicos? Que cuando ustedes estén leyendo una pregunta, rápidamente, no es necesario que miren las respuestas, pero rápidamente le echen una mirada 2 o 3 preguntas más adelante, a ver si nos encontramos con un caso como este, donde una pregunta posterior nos está dando luces o nos puede inclusive llegar a dar la respuesta de una pregunta anterior. Entonces, miremos la pregunta 4, nos dice, dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato sobre el anillo de Giges y cómo lo alcanza? Entonces, ya acá nos está pidiendo que vayamos más allá de lo que se plantea en el texto y que pensemos cuál es la idea y cuál es la intención que tiene el autor al colocar esas ideas, qué es lo que él está buscando, no lo que está planteando, sino qué es lo que está buscando con lo que plantea. Y aparte nos aparece una segunda pregunta, una pregunta compuesta, donde nos pide cómo se hace el resultado. ¿Sí? Entonces, miremos las preguntas. La primera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? A. Algunas personas actúan justamente a pesar del poder actuar de manera injusta. Entonces, podemos mirar la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice a nosotros, nos dice cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal del texto anterior, a saber, que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no voluntariamente. Entonces acá nos dice, algunas personas actúan justamente a pesar de poder cometer injusticias. Bueno, no es probable desde qué punto, si partimos de esta idea.
Si estoy obligado a actuar justamente y lo hago por obligación, pues en el momento en el que no tenga esa obligación no lo voy a hacer. Además, en el texto nos lo plantea Platón. Nos pone la idea, ¿qué pasa si le damos tanto al justo como al injusto el mismo poder? ¿Y qué nos dice? Sorprenderemos al justo tomando el mismo camino del injusto, siguiendo sus propios intereses. Por ende, esta afirmación sí contradeciría completamente a la tesis del autor. Algunas personas actúan justamente a pesar de cometer injusticias. Sí, la está contradiciendo, porque Platón nos propone la idea de que en el momento en el que alguien tenga la oportunidad de actuar injustamente, lo hará. Entonces sería la primera opción de respuesta. Es bueno también que corroboremos las otras, aunque en la primera ya la encontremos, podemos encontrarnos con sorpresas. B. La justicia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano, que es la opción B. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Una idea contraria. Miremos. Lo que toda criatura percibe por naturaleza como un bien, es decir, la injusticia sí es natural al ser humano, mientras que la justicia viene por fuerza de ley. Entonces, esta no es una idea que contradice, esta es una idea que sigue la misma línea, que sigue el mismo alineamiento planteado por el autor. C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Entonces, en el texto Platón nos dice que es sorprendente ver al justo tomando el camino del injusto, siguiendo sus propios intereses. ¿Sí? Y pensemos en eso. Más adelante nos dice que siempre nosotros vamos a buscar el camino injusto. ¿Por qué? Porque nos provee más beneficios individuales, más ventajas individuales, y esto lo podemos corroborar también en la segunda pregunta. Listo, que nos lo ponen como un presupuesto del texto. Entonces, en este caso, esta opción de respuesta también iría de la mano con la tesis del autor. De la injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. Y esta es una idea que si nos dice que es natural y vamos a perseguirlo porque buscamos beneficios individuales, pues actuaremos voluntariamente al cometer la injusticia, mientras que somos justos porque hay un impedimento de la ley. Quiere decir que nosotros no lo hacemos voluntariamente, sino tiene que haber una imposición para que lo hagamos. Entonces sería también un presupuesto a favor. Como la pregunta nos pide un presupuesto contrario, tenemos entonces ya corroborada que nuestra opción de respuesta sería la A. Segunda, de los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un presupuesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Entonces, ya habíamos mirado cómo poder suponer el significado de yacente. Entonces lo que vamos a buscar en este caso, a diferencia de la primera pregunta, no vamos a buscar una tesis contraria, sino vamos a buscar una tesis a favor, una tesis que favorezca, desde la cual se haya podido desprender este presupuesto. Entonces nos dice, la injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. Pero ¿qué nos dice el presupuesto? Que la injusticia brinda más. Entonces no puede ser la opción de respuesta, porque nos está poniendo la justicia y la injusticia al mismo nivel en cuanto a las ventajas que ofrece. B. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. Es probable que también la justicia brinde ventajas individuales, pero va a brindar más la injusticia. Sin embargo, ojo, no es este el camino al que nos está llevando el autor. Podría ser una opción de respuesta, pero no completa completamente, no llena completamente, no sirve completamente de base para poder decir que la injusticia brinda más ventajas individuales que la justicia. Listo. Y la última opción de respuesta, que es la D. La justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda. Entonces pensemos en esto, chicos. Giges, ¿quién era? Era un pastor y había un rey. Tenemos también que contextualizarnos un poco, por eso es importante que ustedes miren esta primera parte del libro. Recomiendo también que en cuanto ustedes estén revisando las partes las partes en las que dividimos la historia de la filosofía, también lo hagan de la mano con la historia, para que ustedes también sepan qué está sucediendo en ese momento,
porque la filosofía se encarga de analizar lo que sucede, analizar lo que pasa, analizar el entorno. Por ende depende de una construcción social, tiene que ir también de la mano con la historia. ¿Por qué lo digo? Es importante que miremos que él nos propone la idea de que la justicia no nos brinda ninguna de esas ventajas que puede brindar la injusticia. ¿Quién es Giges? Un pastor. Hay un rey, nuevamente retomo eso, hay un rey. ¿Y quiénes son los reyes en este momento en la antigüedad? Los reyes, ¿cualquier persona puede llegar a ser rey? No, los reyes se eligen por derecho de sangre. ¿Y quién les da ese derecho de sangre? Los dioses. O son descendientes de los dioses o son escogidos por los dioses. Giges es un pastor. Dentro del contexto del que se nos presenta, lo justo sería que Giges siempre fuera pastor. Pero ¿el qué hace? Él, a través de este poder que tiene, la oportunidad que tiene de ser injusto, él busca llegar a un lugar que no le corresponde. Y es una ventaja, llegar a ser rey es una ventaja que nunca la justicia le brindaría. Pues acá tenemos, la justicia no brinda ninguna de las ventajas, la justicia nunca le brindaría a Giges la oportunidad de ser rey. La única que le brindaría esa oportunidad sería la injusticia. ¿Listo? Entonces, acá en este pregunta ya particularmente nos piden una tesis a favor, una tesis que apoye lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que en este caso nos plantean que si el actuar justo se hace por obligación porque hay un presupuesto de ley que lo obliga, y el actuar injusto sí se hace voluntariamente, que realmente no es voluntario el actuar justo. Entonces piensen en esto, chicos, un contexto muy coloquial. En Transmilenio, la gente se cola en Transmilenio. ¿Cuándo se cola en Transmilenio? Cuando no hay presencia de policía. Entonces, cuando hay presencia de policía, la gente no se cola. ¿Por qué? Porque se ve obligada por esa imposición de ley. Ese es el precepto que nos están manejando ahí. Entonces acá tenemos que buscar una tesis que comparta esa idea, que sea semejante, ¿sí? Que la favorezca. Entonces decimos la primera, la gente se ve obligada a actuar justamente. Esa tesis va por el lado, ¿por qué? Porque por mi voluntad yo actúo injustamente para obtener más beneficios, pero hay una imposición, me veo obligado a actuar justamente. B, solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. Creo que inclusive es una opción que se sale del contexto de lo que nos está planteando a nosotros Platón. C, la injusticia brinda más ventajas individuales que la justicia. Es una tesis a favor a lo que nos está planteando Platón, más no, que tienen que tener cuidado con esto, chicos, ya nos está planteando en particular una tesis a la cual tenemos que favorecer, y es que la justicia o el actuar justo se hace por obligación. En este caso, esta tesis va por otro lado, la tesis de la opción C, que dice la injusticia brinda más ventajas individuales que la justicia, aunque va de la mano y va a favor de lo que plantea el texto en general, no podemos tomarla como una tesis a favor de lo que nos está planteando, porque el actuar justo se obliga no solamente en el hecho de que la injusticia brinda más ventajas individuales, hacia donde nos está planteando la idea, somos obligados a actuar justamente. Por eso partimos que la opción correcta hasta el momento sería la A. Después nos dice la opción D, siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. Eso es algo que también nos propone en el texto. Tenemos ahí varias opciones de respuesta que nos acercan a los que nos proponen el texto, pero tenemos una sola opción de respuesta que se nos acerca más a lo que nos están proponiendo en la pregunta, que es la opción A. La gente se ve obligada a actuar justamente. Bueno, la pregunta 4 la vamos a dejar de tarea, chicos, para que ustedes apliquen esto ya a la respuesta. Bueno, vamos a mirar otra lectura que tenemos acá en el componente. La lectura en la brújula estudiantil, chicos, ustedes no van a encontrar como tal separado lecturas de filosofía, lecturas de lectura crítica, sino, bueno, un momento, acá esta lectura que nos encontramos, acá tenemos un ejemplo de una lectura sobre la lectura, que en este caso ya no tenemos como tal un texto de un autor filosófico moderno, contemporáneo, de los grandes estudiados,
Tenemos un filósofo colombiano que es Estanislao Zuleta, y nos trabaja desde varios textos, desde Marx, desde Nietzsche, y ahí ese es otro de los tipos de textos que vamos a encontrar. Bueno, vamos al otro. En este caso, ese texto nos plantea preguntas abiertas. Bueno que las trabajen también. Va a trabajar un componente de lo que es lectoescritura. Entonces, vamos a mirar. Podemos mirar esta lectura ya en este caso, que es otro ejemplo de cómo les pueden presentar a ustedes los textos. Dentro de lo que es la intertextualidad, aplicado particularmente a la lectura crítica y al componente crítico valorativo, podemos encontrarnos unos ejemplos de preguntas en el libro y de lecturas donde nos van a poner a relacionar dos textos, ¿sí? Nos van a poner a nosotros a entender cuál es la relación que tienen, si siguen el mismo camino, si siguen un camino contrario, si las tesis se apoyan, si las tesis se contradicen y demás. Entonces tenemos en este caso acá una lectura que es tomada de Platón y un pequeño comentario que se le hace a uno de los textos de Aristóteles, que es la Ética. Entonces empezamos acá, decimos: con que bien dice este poeta Hesíodo, así como cuantos afirman que cuando fallece un hombre bueno, consigue un gran destino y honra, se convierte en demonio, en virtud del nombre que le impone su prudencia. Así es, pues, como yo también sostengo que todo hombre que sea bueno es demónico, tanto en vida como muerto, y que recibe justamente el nombre de demonio. Listo, entonces ahí tenemos la cita, el año de edición y la línea. Número 390 corresponde a la línea exacta del diálogo. Entonces nos dice la segunda lectura: ética eudemonista. Para Aristóteles, la finalidad de la ética es la felicidad del hombre, no individualmente, sino en tanto animal de la polis. Así, el estagirita Aristóteles entendía la felicidad como eudemonismo, el buen demonio. Entonces, miremos la primera opción, la primera pregunta, y de inmediato nos pide que relacionemos los dos textos. Entonces, al relacionar los dos textos se puede comprender que el significado de eudemonismo en la ética aristotélica se refiere a, y en la segunda, por lo que expone Sócrates en el diálogo del Clátilo de Platón, se comprende que el término demonio, entonces allá nos da una idea de desde dónde nos está relacionando a nosotros ese texto. ¿Desde dónde? Desde un término en particular, que es el concepto de demon. El concepto de demon, ¿listo? Entonces, miremos la primera. Al relacionar los dos textos, se puede comprender que el significado del demonismo en la ética aristotélica se refiere a, ¿sí? Porque partimos de entenderlo como un buen demonio. Y nos dice que la ética es la búsqueda de la felicidad, que es la ética, esos parámetros de comportamiento que se nos dan a nivel social. Entonces, dice: la felicidad que resulta de la práctica de las virtudes que perfeccionan el obrar en la bondad. Si partimos desde una ética y la ética está planteada desde la bondad, ¿qué es lo que nos haría a nosotros felices? Pues seguir esos parámetros y obrar en bondad. El buen demonio o divinidad posee a los mortales haciéndolos entrar en trance oracular. Entonces, ¿qué es un oráculo? Un oráculo es un adivino. Entonces, ¿realmente se nos plantea eso en el texto? No, en ningún momento. La felicidad que tienen los demonios en el inframundo después de haber vivido. ¿Será que sí realmente? Lo que nos dice que partimos de la ética aristotélica. ¿Y quién es el que nos habla del inframundo después de haber vivido? Platón. Entonces la descartamos. El demonio como figura mitológica que representa las pasiones animales de los hombres es algo que tampoco encontramos en el texto. Entonces decimos que nuestra opción de respuesta sería en este caso la A. Vamos a mirar entonces la segunda pregunta. Por lo que expone Sócrates en el diálogo Crátilo de Platón, se comprende que el término demonio, entonces, A, tenía una connotación negativa como en el pensamiento cristiano. B, tenía una connotación positiva que tiene en la religión moderna. C, no se usaba en el mismo sentido que se usa entre las religiones semitas. Se refiere a la personificación del mal y sinónimo de los ángeles caídos.
Entonces, ojo con eso, chicos. Vamos a empezar a mirar qué nos dice de demon, en ese caso Platón. Dice que todos los hombres son demon y se convierten en demon en qué? En relación a su virtud y a su honra, ¿sí? Entonces, podemos decir, tener una connotación negativa en el pensamiento cristiano. Entonces, ¿qué podemos mirar? Todos entendemos desde, bueno, nuestro pueblo viene de una tradición de pensamiento cristiano medieval y dentro de nuestro pensamiento el concepto de demonio radica directa, única y exclusivamente a la parte negativa. Podría, a partir de lo que de lo que nos está planteando Platón ahí, podríamos decir que el término demon, el término demonio, del que proviene la palabra demonio, tenía realmente una connotación negativa. Primero, si él lo relaciona con virtud, por ende, para él no tenía una connotación negativa, porque ninguno de los demonios de la cristiandad representan los valores y las virtudes. Otra clave para, digamos en este caso, descartar esa pregunta, ya tenemos que contextualizarnos y irnos un poco a lo que es la historia, chicos. Platón, entonces al principio del texto nos habla, al principio del libro nos hablan un poco de la vida de Platón. Platón es un pensador clásico, un pensador de la Grecia clásica, antiguo, antes de Cristo. Entonces, si es antes de Cristo, por ende no existe el cristianismo aún y por ende no pudo haber tenido esa connotación. Entonces descartamos la A. Nos dice B, tenía la misma connotación positiva que tiene la religión moderna. Entonces miremos una cuestión. Ya que esta pregunta nos da una clave y es que sí tenía en el mundo griego una connotación positiva. Pero, ¿qué sucede? Nos dice, en la religión moderna, entonces pensemos en el modernismo, la época, cuando entramos al modernismo en la historia humana, en la historia de la humanidad, que es con la salida de la Edad Media, el cambio de pensamiento y entramos a la Edad Moderna. En esa Edad Moderna cambia la religión, pasa a ser otra religión, venimos de la Edad Media donde la religión es el cristianismo, donde hay una presencia de dos grandes religiones que son el cristianismo y el islam. Llegamos al modernismo y encontramos que la predominancia religiosa sigue dándose en ellas, no ha cambiado. Y aunque existen nuevas vertientes de religiones, todas parten de esas mismas ideas. Entonces no podemos decir que tenga entonces en este momento una connotación positiva. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo esa connotación negativa que viene de la Edad Media. Descartamos. Dice en este caso, no se usaba en el mismo sentido que se usaba entre las religiones semitas. Entonces miren que esto es importante. Primero vamos a identificar cuáles son las religiones semitas. Entonces, todos nosotros venimos de una tradición judeocristiana, por ende conocemos las historias de sus libros sagrados, que son, bueno, las que nos llegaron a Occidente, que son la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, particularmente al Génesis, sería bueno que lo revisaran. En el Génesis hay una escena que es la escena del diluvio, donde un señor llamado Noé reúne todos los animales y los deja en una barca para que el mundo se purgue de una u otra manera y después se pueda repoblar. ¿A partir de quiénes se va a repoblar? A partir de sus hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Los pueblos semitas son los pueblos que van a descender directamente de Sem. De la descendencia de Sem vamos a tener a Abraham y de Abraham vamos a tener todo lo que es la formación de estructura de esas religiones. Entonces, ¿cuáles son las religiones que basan su pensamiento y su teología en el mito abrahámico? Cristianismo, judaísmo e islam. Entonces, tanto judaísmo como cristianismo como islam manejan una connotación negativa de demonio, que es la que va a desbozarse también, a partir de la cual desde el judaísmo se va a esbozar el cristianismo y desde el cristianismo se va a esbozar el islam. Y acá Platón no la plantea como un demonio alguien se convierte en demonio, se convierte en un demonio, es a través de sus virtudes. Nos está planteando una idea contraria, ¿sí? No, entonces podremos decir que sí, no se usaba en el mismo sentido que se usa entre las religiones semitas. Entre los griegos, demon se relacionaba con virtudes, entre los semitas, demon o demonio se relaciona con la parte negativa. Dice D, se refiere a la personificación del mal y es sinónimo de los ángeles caídos. Entonces acá también tenemos que estar un poco contextualizados en lo que es el mundo griego.
El mundo griego no tiene muy definida una idea de bien y mal como se va a definir en el concepto cristiano, y tampoco la idea de los ángeles caídos pertenecen a su mitología, es decir, que es una pregunta que en este caso, una opción de respuesta que en este caso estaría completamente fuera de contexto. Entonces vamos a mirar acá, en este caso tenemos otra pregunta filosófica que, bueno, vamos a leerla. Reminiscencia o anamnesis, que son dos términos que maneja Platón. El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y viendo efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido, de modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde, no solo la virtud, sino el resto de las cosas, que por cierto antes conocía. Pues en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia. Y ocurre así que, siendo el alma inmortal y habiendo nacido muchas veces y habiendo visto tanto lo de aquí como lo del Hades y todas las cosas, no hay nada que no tenga aprendido, con lo que no es de extrañar que también sobre la virtud y sobre las demás cosas sea capaz ya de recordar lo que desde luego ya antes sabía, pues siendo en efecto la naturaleza entera homogénea y habiéndolo aprendido todo el alma, nada impide que quien recuerda una sola cosa, y a esta llaman aprendizaje los hombres, descubra el mismo todas las demás. Si es hombre valeroso y no se cansa de investigar, porque el investigar y el aprender, por consiguiente, no son en absoluto otra cosa que una reminiscencia. Entonces, del texto anterior se comprende, entonces, que nos va a pedir que analicemos hacia dónde nos lleva, qué fue lo que podemos entender. Entonces, conocemos a través de la experiencia, pero es que la experiencia viene de los sentidos y el alma aún no tiene los sentidos, entonces realmente no podemos decir que se conoce a través de la experiencia, o como nos lo plantea Platón en el texto. El alma nace con el cuerpo. ¿Qué nos está diciendo Platón? El alma, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, mientras que el cuerpo solo puede nacer una vez, quiere decir que es probable que esa alma que llega a un cuerpo ya lo haya hecho muchas veces. Entonces, no nace con el cuerpo porque ya lo ha hecho muchas veces. Y no sería esa la idea en la que nos plantea Platón. Conocer es recordar. Entonces, acá nos dice, no son el aprender y el investigar no son en absoluto otra cosa que una reminiscencia. Y piensen en esto, chicos, ¿por qué el alma sabe las cosas? ¿Por qué el alma ya sabe todo? Porque habiendo nacido muchas veces, puede recordarlo. Y en un momento del texto nos dice, la naturaleza entera homogénea y habiéndolo aprendido todo el alma. Nada impide que quien recuerda una sola cosa, es decir, conocer para Platón en sí es recordar. Y acá tenemos el punto principal del texto, de la respuesta principal, que sería la C. El alma sabe muchas cosas. Sí, es cierto que el alma sabe muchas cosas, pero realmente el sentido hacia el que nos lleva Platón a hablarnos de reminiscencia y anamnesis. Entonces la reminiscencia es el recuerdo y el anamnesis es lo que queda por encima de lo que es el recuerdo. Entonces él nos sigue llevando por este camino. Entonces hablamos, y la idea que nos plantea principalmente es el hecho de que conocer es recordar. Conozco algo porque lo recuerdo. El alma conoce algo porque lo recuerda. ¿Listo? Entonces, 2. En el título, reminiscencia o anamnesis, se comprende que los dos términos son equivalentes o sinónimos, se contraponen por antonimia, están en disyunción o opuestos, hay que elegir entre uno y el otro. Entonces, vamos a partir de una idea que hará acá, la conjunción o. Y es algo que también se va a trabajar un poco dentro de la lógica. ¿Qué nos plantea? ¿Reminiscencia o anamnesis? Entonces nos dice, se contraponen por antonimia, ¿qué quiere decir? Que son significados completamente opuestos. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Platón en el texto? Habernoslos definido y habernoslos contrapuesto. Y eso no lo hace. Están en disyunción opuestos, que sería exactamente la misma opción de la respuesta B, solo que puesta en otras palabras, ¿no? Porque tampoco nos los está separando, nos los está uniendo, está diciendo, bueno, ¿y esto cómo lo llamamos? O reminiscencia o anamnesis, pero es lo mismo, ¿sí? Nos dice que hay que elegir entre uno y otro, o nos dice que son equivalentes. Reminiscencia es el término castellano para recuerdo, y anamnesis es el término griego para el recuerdo.
Por lo tanto, los dos términos son equivalentes. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a mirar otra lectura. Vamos a mirar otra lectura que ya nos va a llevar eso. Cambiemos de contexto y entremos al contexto de la Edad Media. Entonces, tenemos que mirar, importante como les he dicho en otras ocasiones, tenemos que mirar el contexto histórico, político y demás, inclusive en algunos casos el contexto geográfico, para tener todos estos conceptos presentes al momento de abordar el texto. Entonces, estamos en un texto de la Edad Media, nos van a plantear una idea que se ha trabajado o que se trabajó durante la Edad Media y nos va a trabajar. Entonces tenemos el título del geocentrismo al heliocentrismo. Entonces vamos a definir qué es el geocentrismo, qué es geo, tierra, ¿no? Helio, sol. Entonces llegamos en la historia, vamos en un recorrido en el que la visión o la idea que tiene el mundo del universo es que el sol es su centro y todos los planetas giran alrededor del sol. Pero con la llegada del pensamiento cristiano, con la llegada de esta nueva religión al Imperio Romano, se cambia este concepto y se habla de un heliocentrismo y se parte a un geocentrismo, que es una idea donde es la Tierra el centro del universo y es el universo el que gira alrededor de él. Entonces nos están hablando nosotros de un paso del geocentrismo al heliocentrismo. Cuando vuelve nuevamente a resurgir esa idea helicentrista con el Renacimiento, es decir, con la entrada y la llegada a la filosofía moderna. Vamos a mirar, nos estaría entonces ubicando en este momento, nos estaría llevando a ese proceso de cambio de lo que es un pensamiento en el que la Tierra es el centro a un pensamiento donde es el Sol el centro. Bueno, entonces nos dice, durante la Edad Media había imperado el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Tras la caída de Constantinopla, Occidente vivió un renacer en la ciencia, el arte y la estética. Entonces, importante acá que tengamos en cuenta en qué momento cae Constantinopla por los árabes, ¿sí? Si nos está contextualizando en ese proceso, entonces podemos suponer que es al final de la Edad Media. Listo, entonces, el arte y la estética que llevarían no solo a un abandono del aristotelismo o de la escolástica. Entonces, principalmente acá tengo que aclarar que por qué el autor nos habla de este término, porque gran parte de las ideas que se van a trabajar en la Edad Media, por no decir todas, parte o de la filosofía platónica o de la filosofía aristotélica. ¿Listo? Y la escolástica, pues también quiero que lean en este momento sobre los dos grandes periodos de la filosofía medieval, que son la patrística y la escolástica. Entonces dice que llevaría no solo a un abandono del aristotelismo de la escolástica, sino de la física que éste traía aparejada, es decir, la física que se trabaja desde Aristóteles. Si bien el modelo geocéntrico era consecuente con la observación directa de la bóveda celeste, el movimiento irregular de algunos cuerpos como Venus resultaba problemático, incluso por factores estéticos. En este contexto aparece la obra de Nicolás Copérnico, de Revolutionibus Orbium Coelestium, acerca de las revoluciones de la órbita celeste, o de las esferas celestes, como lo traducen en este caso, en la que ensayaba poner el Sol en el centro del sistema solar, creando una perspectiva diferente que le permitía proponer un movimiento no errático, sino circular, de Venus como de la Tierra, alrededor del Sol. El modelo propuesto por Copérnico estaba en constancia con un renacer del platonismo y de parte de la astronomía de los antiguos, quienes como Aristarco de Samos en el siglo III a.C. habían calculado el diámetro de la Tierra y desarrollado un modelo heliocéntrico. Las intuiciones de Copérnico serían confirmadas empíricamente años más tarde por el telescopio de Galileo. Bueno, ya todos sabemos lo que le pasó a Copérnico, ¿no? Y lo que casi le sucede a Galileo. Entonces acá vemos claro ese paso de un heliocentrismo en el mundo antiguo, de una observación del mundo como se hace a través de los sentidos, pero que aún va un poco más allá, donde ya se propone una idea de una Tierra redonda, se llega inclusive a calcular un diámetro. Pasamos a la Edad Media, donde todas estas ideas se rompen y se refutan, se pasa a una idea de la Tierra y todo gira alrededor
nos lo pone pues a partir de la observación inmediata. Si nosotros observamos el cielo, lo que debemos mover es el cielo. Y para llegar nuevamente en el modernismo a lo que es un nuevo heliocentrismo. Entonces dice, la primera opción de pregunta. Entonces, ojo con estas preguntas que tenemos acá. Primera, del texto anterior se puede inferir que Nicolás Copérnico. Entonces nos van a pedir que infiramos qué hizo él o qué pasó con él. 2. Epistemológicamente el modelo de Copérnico es, entonces, primero, epistemológicamente, cuando hablamos de la epistemología es como tal el estudio de las ciencias. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hipotético deductivo, que sería, me gustaría que miraran un poco sobre el método científico. En este caso es importante que veamos un poco lo que nos habla Descartes del método científico. Pensemos, ¿qué es una hipótesis? Es una suposición. ¿De dónde saco yo esa suposición? Porque observo el mundo y deduzco algo, y esa deducción es la hipótesis. Es hipotético deductivo, porque se analiza geométricamente primero y luego se corrobora empíricamente. Ya lo miramos. B. Empírico inductivo, porque se infiere de las observaciones para consolidarse teóricamente. Cuando hablamos de ya un conocimiento empírico, ya una inducción en el conocimiento, es porque ya empezamos a aplicar un método y podemos llegar a una comprobación. Heliocéntrico, porque se basa en la estética platónica y en Aristarco de Samos. Heliocéntrico, porque se constituye a partir de la observación empírica del universo. Entonces, por eso la clave está acá, epistemológicamente hablando. Cuando hablamos de esta parte epistemológica, hablamos de cómo nosotros abordamos las ciencias. Lo hacemos en principio de una manera hipotética, y observamos y deducimos, y después nos inducimos en el texto para llevarlo, o en el conocimiento a través del método científico, para poderlo consolidar. ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Qué es lo que nos dicen del modelo de Copérnico? Entonces, del modelo de Copérnico, ¿él cómo lo hace? Él empieza a probar, buscando una perspectiva diferente que le permite proponer un nuevo movimiento. Entonces, ¿qué hace él? Él pone en el centro el sol. Realmente sería, él está deduciendo o él ya está entrándose como tal a la comprobación. ¿Quién hace la comprobación? Y nos lo dice el texto claramente. Entonces, la comprobación empírica inductiva la haría Galileo, más no Copérnico. La clave de la pregunta, que es el término epistemológico, nos permite inmediatamente descartar la opción C y la opción D, porque ya no tienen que ver con el concepto epistemológico. Es necesario que le echen una revisada a los conceptos como están desarrollados en el principio del libro, pero es hipotético, él lo deduce, porque él se da cuenta que hay un movimiento errático, se da cuenta que hay algo ahí, simplemente lo propone, él deduce, esto no puede ser así, debe ser de esta manera. Entonces acá tendríamos la B. La A, la primera no la hemos respondido, la segunda tenemos ya que es la opción B. Y nos dice la tercera, durante la Edad Media la filosofía se caracterizó por ser eminentemente teológica, es decir, buscar única y exclusivamente la explicación de Dios, en virtud del dominio de la fe en la existencia del hombre, que delimitó la trayectoria de su vida como tránsito a una vida sobrenatural. Sin embargo, la filosofía y la teología tuvieron sus propósitos, sus propios objetivos de estudio. La filosofía se basó en la razón y la teología en la fe. Entonces, esta pregunta particularmente, si ustedes notan, ya no nos parte de lo que nos propone el texto, ya no nos parte de ahí, nos parte de unos conceptos que ya tenemos que tener contextualizados y claros, que es el pensamiento de la Edad Media, aunque nos introduce un poco a lo que es ese pensamiento y nos pone esa dicotomía entre fe y razón, entre filosofía y teología. ¿Listo? Entonces, por eso también es importante que ustedes estén contextualizados, tanto en lo que es el eje central de pensamiento de cada época, como en lo que es el contexto histórico y social. ¿Listo? Entonces decimos, la razón podía explicar las verdades que han sido reveladas por Dios. Realmente a través de la razón se pudo llegar a explicar a Dios y esas verdades. La filosofía y la fe conforman los dos elementos fundamentales en el desarrollo medieval. Entonces sí, es algo que nos está planteando la
la pregunta que nos está planteando, que se parte principalmente por un lado de la fe, pero existe filosofía que busca se basa en la razón y esa fe que se basa en la teología. Entonces es una opción válida. La filosofía es la herramienta que usan los nuevos filósofos para comprender la esencia divina. Realmente sí, a través de la filosofía se va a tratar de entender a Dios, por eso es que surge una filosofía de la Edad Media. Pero hay una clave al final de la pregunta, y es que nos dice de lo anterior, quiere decir única y exclusivamente de lo que nos propone la lectura, lo que nos propone esa pregunta. Entonces, esa opción no respondería a lo que nosotros nos están pidiendo, ¿sí? Aunque es válida dentro del contexto de la filosofía medieval, no responde a lo que nos pide el examen. D. La salvación y el conocimiento de Dios se logra a través del pensamiento filosófico. Recordemos que siempre hubo una pelea importante que se va a marcar ya durante la filosofía moderna, lo que es el pensamiento teológico y el pensamiento filosófico. Y al contrario, se va a negar la idea de que para acceder a Dios y para acceder a ese conocimiento se logra a través de, sobre todo la salvación, se logra a través de un pensamiento filosófico. Entonces, ¿cuál es la única opción que nos queda? La B. La filosofía y la fe conforman dos elementos fundamentales en el desarrollo del pensamiento medieval. Pensemos un poco en Tomás de Aquino, que nos habla de esa dualidad que hay entre fe y razón, que la razón nos permite entender la fe y es la fe la que nos permite entender porque era necesario que tuviéramos una razón. Listo, chicos, vamos a mirar entonces otro texto. Vamos a mirar otro texto. Entonces ya vamos a entrarnos, sigamos acá un poco. Vamos a entrarnos ya a otra etapa de la filosofía. Entonces vamos hacia la filosofía moderna. Entonces nos dice, el hombre, servidor e intérprete de la naturaleza, ni obra ni comprende más que en proporción de sus descubrimientos experimentales y racionales sobre las leyes de esta naturaleza. Fuera de ahí nada sabe, ni nada puede. Ni la mano sola ni el espíritu abandonado a sí mismo tienen gran potencia. Para realizar la obra se requieren instrumentos y auxilios que tan necesarios son a la inteligencia como a la mano. Y de la misma suerte que los instrumentos físicos aceleran y regulan el movimiento de la mano, los instrumentos intelectuales facilitan o disciplinan el curso del espíritu. La ciencia del hombre es la medida de su potencia, porque ignorar la causa no es poder producir el efecto. No se triunfa de la naturaleza sino obedeciéndola, y lo que la especulación lleva al nombre de causa convertirse en regla en la práctica. Listo. Entonces, vamos a ver qué nos propone el texto. Ya estamos entonces en otro contexto, entramos a la filosofía moderna y entonces ya se está un poco abandonando esa idea de que el único precepto y el único conocimiento es Dios. El hombre se centra también como eje central del mundo y se empieza nuevamente a estudiar esa visión del ser humano en relación a la naturaleza, en relación al mundo, ya no partiendo de la idea medieval, de la idea de la teología. Entonces dice, cuando en el primer párrafo del libro se lee el hombre, servidor e intérprete de la naturaleza, ni obra ni comprende más que en proporción de sus descubrimientos experimentales y racionales sobre las leyes de esta naturaleza. Fuera de ahí, nada se sabe ni nada puede. Se deduce que, entonces, ojo ahí con esto, chicos. Nos dice que podemos deducir, es decir, que podemos entender de esta parte en particular del primer párrafo. Entonces nos dice, el hombre es un ser en cierta medida irracional. Realmente es irracional si es la razón la que nos lleva a esa primera observación del mundo. Es importante que revisen el concepto de logos en los griegos. Entonces no podríamos decir que es en cierta medida irracional. ¿El hombre conoce de forma empírica y lógica? Bueno, ¿y qué nos está diciendo en este caso? Que no puede haber nada más allá de lo que en medida de nuestros sentidos. Listo, la naturaleza del hombre es limitada para conocer y la de el hombre está para interpretar la naturaleza. Entonces, sí es cierto que nos dice el hombre servidor e intérprete de la naturaleza, ni obra ni comprende más allá que en proporción de sus descubrimientos experimentales y racionales, ahí descartamos de una vez la primera, sobre las leyes de esta naturaleza. Fuera de ahí nada sabe y nada puede.
Entonces, de una u otra manera, más allá de que estemos para interpretar la naturaleza, es que esa interpretación va a ser limitada. ¿Y por qué? Porque nuestra propia naturaleza es limitada. Nada sabe, nada puede fuera de sus descubrimientos experimentales. Entonces tendríamos acá que la opción de respuesta es la C, ¿sí? Se parte de la idea de que el hombre pues es limitado en su conocimiento, no puede saber nada más de lo que ha descubierto y ha experimentado hasta el momento. Listo. Segundo, cuando en el segundo párrafo Bacon habla de la disciplina del espíritu, se refiere a, entonces miremos el segundo párrafo, nos dice que esa disciplina del espíritu, entonces, así como la mano, ¿sí?, para el cuerpo, la inteligencia para el espíritu, ¿sí? Esa es la analogía que nos pone, ¿listo? Y dice, entonces, de la misma manera que la mano ayuda con los movimientos físicos y ayuda a los instrumentos físicos, esos intelectuales son los que le van a permitir disciplinar el espíritu. Es decir, puedo disciplinar mi físico a través de los sentidos. Algo muy interesante que decía Sócrates es que todos los hombres debían obligatoriamente ejercitar su cuerpo para poder conocerlo, todo lo que puede ofrecer. Y mientras que acá aparece también lo intelectual, que cómo se ejercita a través de, o el espíritu que se ejercita a través del ejercicio intelectual. Entonces nos dice, la disciplina del espíritu se refiere a la tarea juiciosa de controlar y manejar el alma. No nos está hablando en este caso de alma, la manera de comprender el mundo tangible, la concepción del método filosófico de Bacon o la formación del alma a través del conocimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cómo el cuerpo lo formamos a través del desarrollo físico y a través de las manos. Cómo desarrollamos la mente, el alma, el espíritu a través de el conocimiento. Se forma a través del conocimiento. Entonces, tenemos acá otro ejemplo. Listo, chicos, vamos a buscar otra lectura para que podamos trabajar en una lectura muy interesante sobre Sócrates. Son lecturas de, particularmente lectura crítica. Entonces miremos esta, bueno, no encontré la que quería de Sócrates, pero vamos a mirar esta en relación a lo que es la estética. Listo. Entonces vamos a mirar esta lectura. Y acá en esta lectura les voy a dejar a ustedes que respondan la pregunta abierta. Entonces, y vamos a trabajar estas dos lecturas para terminar. Lectura número 12. Ensayo para introducir el método de razonamiento experimental en los asuntos morales. Sección 8. De la belleza y la felicidad. Ya consideremos el cuerpo como una parte de nosotros mismos o asintamos a la opinión de aquellos filósofos que lo miran como algo externo, debe siempre admitirse que se halla suficientemente enlazado con nosotros para formar una de estas dobles relaciones que yo he mostrado ser necesarias a las causas de orgullo y humildad. Por consiguiente, siempre que podamos hallar en esta relación de ideas, y esa relación de ideas se une a la relación de impresiones, siempre que podamos hallar que a esta relación de ideas se une la relación de impresiones, podemos esperar con seguridad que se presente una de estas dos pasiones, según que la impresión sea agradable o desagradable, pero la belleza, del género que sea, nos proporciona un propio deleite o satisfacción, y la felicidad produce dolor. La fealdad produce dolor, sea el que sea el sujeto a que corresponde y sea apreciada en objetos animados o inanimados. Si la belleza o la fealdad pertenecen a nuestro propio cuerpo, este placer o dolor se convertirá en orgullo o humildad, existiendo en este caso todas las circunstancias requeridas para producir una transición perfecta de impresiones e ideas. Estas sensaciones opuestas se relacionan íntimamente con el yo, objeto de ambas pasiones. No es pues maravilla alguna de la propia belleza llegue a ser objeto de orgullo y la fealdad de humildad. Bueno, entonces acá ya nos proponen unos parámetros claramente estéticos y nos proponen la idea de la felicidad produce agrado, la belleza produce agrado, produce felicidad, mientras que la fealdad produce dolor y produce tristeza. Tenemos que también
contextualizarnos en el momento del tiempo en el que estamos, porque sabemos que esos preceptos de belleza han cambiado a lo largo de la historia. Es decir, que lo que en un momento de la historia causó dolor, en un momento de la historia puede causar felicidad y alegría y confort. Entonces, un ejemplo, en nuestra sociedad, matar no causa placer, causa dolor, pero en las sociedades antiguas, en algunos contextos, matar sí producía esa felicidad. Entonces, bueno, vamos a mirar. Nos proponen acá tres preguntas, nos proponen a nosotros dos preguntas abiertas y dos preguntas cerradas y una pregunta abierta. Es cierto que el examen del IFEX en sus últimas pruebas no ha incluido preguntas abiertas, es decir, no ha incluido preguntas donde ustedes les puedan evaluar el desarrollo escrito. Pero algo que sí es bien importante, chicos, es que la lectura y la escritura son habilidades que se deben desarrollar a la par y se deben desarrollar de la mano. Si estamos desarrollando unas habilidades de lectura, por ende también tenemos que escribir, porque estas dos habilidades van de la mano. Por eso se plantea que ustedes produzcan respuestas abiertas. ¿Listo, chicos? Entonces nos dice la primera. En el texto se habla de la belleza y la fealdad que hacen parte de la interpretación de lo externo, en este caso de nuestro cuerpo, y que una y otra son causas de orgullo o humildad. ¿Por qué? Ambas son significaciones sensoriales de los hombres ante la apreciación del mundo representado. Puede ser, porque depende de nuestra apreciación lo que decimos si es bello o lo que decimos si es feo. Es una opción válida. La comprensión de las dos pasiones se enfoca hacia la exaltación de la capacidad del hombre de contemplar. Bueno, sí, hay una capacidad del hombre de contemplar y más allá de se exalta. ¿Por qué? Porque aparte de poderla contemplar, las puede, digamos así, demarcar. Pero no es eso lo que nos está tratando de nosotros de decir el texto. El hombre es el único que puede hacer relación de belleza y fealdad en el momento adecuado. Bueno, esa es una pregunta válida. Entonces, nos dice acá, pues ya nos habla del yo, que viene y parte desde el yo. Y el yo, ¿quién es ese? ¿Quién es ese yo? Es ese ser, es decir, que es el hombre, sí, en sí, el único que puede hacer relación entre belleza y fealdad en el momento adecuado. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es esa relación? La sensación que nos va a producir. Entonces, miremos un momento la pregunta. La pregunta nos dice, se habla de belleza y fealdad que hacen parte de la interpretación de lo externo y que una ocasiona orgullo y otra ocasiona humildad. Entonces, la última opción de respuesta nos dice, corresponde a una pasión atractiva, a la impresión, la segunda provoca sufrimiento. De ahí que si la primera impresión, que es la belleza, provoca atracción, por ende va a provocar orgullo, mientras que si la segunda provoca sufrimiento, va a provocar esa humildad. Entonces tenemos que nuestra opción es la D. La segunda opción nos dice, en el fragmento, estas sensaciones opuestas se relacionan íntimamente con el yo, objeto de ambas pasiones. No es pues maravilla alguna de la propia belleza llegue a ser objeto de orgullo y la fealdad de humildad. La palabra subrayada nos permite, entonces tenemos el subrayado el concepto yo. ¿Qué vemos acá nuevamente, chicos? Que la pregunta siguiente, la segunda opción de respuesta de pregunta, la segunda pregunta nos está terminando de corroborar la primera pregunta, que era la opción D, y nos coloca nuevamente la idea de la belleza, orgullo, la fealdad, humildad. Y entonces nos dice ahora, el yo es el concepto que conoce y crea juicios valorativos. El conocimiento se da por la interacción del yo con el alma, es algo que no se plantea en el texto. La verdad no es proporcional al hombre sin el concepto del yo. El yo y el mundo representado son necesarios para conocer. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Quién es el que crea esos juicios? Pues acá no lo dice. Estas sensaciones opuestas se relacionan íntimamente con el yo, objeto de ambas pasiones. Es decir que es el yo el que puede, es el que conoce y crea sus juicios, porque es a partir del yo de donde se dice si va a producir un agrado o si va a producir un dolor o un sufrimiento. Bueno, entonces vamos a, ya para terminar, les dejo la pregunta abierta para que ustedes la respondan y vamos a mirar esta pequeña lectura ya para terminar.
La idea es que, chicos, ustedes puedan continuar con los otros textos filosóficos que se proponen en el libro, que ustedes busquen los simulacros que presenta el examen del IFEX. En el aula virtual está colgado otro cuadernillo del IFEX para que ustedes también puedan practicar aún más. Entonces nos dice esa lectura, que es sobre la ética de Baruch Spinoza. Entonces nos estamos contextualizando en la época moderna, en la filosofía moderna. Cada cual apetece o aborrece necesariamente, en virtud de las leyes de su naturaleza, lo que juzga bueno o malo. Demostración: el conocimiento del bien y del mal es el afecto mismo de la alegría o de la tristeza, en cuanto que somos conscientes de él y, por ende, cada cual apetece necesariamente lo que juzga bueno, y al contrario, aborrece necesariamente lo que juzga malo. Ahora bien, este apetito no es otra cosa que la esencia o la naturaleza misma del hombre. Por consiguiente, cada cual apetece o aborrece necesariamente, en virtud de las solas leyes de su naturaleza, etc. Que en paz descanse. Bueno, ¿qué nos plantea? Es interesante porque cuando viene la llegada del modernismo, hay un cambio en esos pensamientos objetivos que se dictaban durante la Edad Media a partir de la Iglesia. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Lo que se dicta desde el credo y desde los parámetros filosóficos del momento. Mientras que acá viene un resurgir del yo durante la Edad Media y durante la filosofía moderna, y se plantean que claramente dice que es uno mismo, es quien lo hace, cada quien juzga lo que es bueno o es malo, es decir, que ya puede haber un conocimiento que parte de sí mismo y que cada quien va a querer buscar lo que para él es bueno. Entonces entra un concepto muy importante, que es que la ley no es sinónimo de bien, ¿sí? Lo legal no siempre es bueno, lo ilegal no siempre es malo. Entonces pensemos en esto. La esclavitud fue legal, pero es buena. Entonces, ¿por qué es legal y por qué en algún momento se juzga como buena? Porque parte de un pensamiento subjetivo. Listo. 1. La concepción del bien y del mal es una acepción, es decir, es una percepción, digámoslo así. ¿Parte de dónde? O sea, son ideas generales, son ideas absolutas, son ideas relativas o son ideas animales. Pues hablando desde el punto de vista filosófico, lo que nos diferencia de los animales es la razón. Y si la filosofía trabaja a través de la razón, pues no pueden ser conceptos animales. Conceptos absolutos y conceptos generales son conceptos que se mantienen como dogma dentro de una sociedad. Durante la Edad Media existieron esos conceptos generales y absolutos. Durante la Edad Media la concepción del bien y del mal fue general y fue absoluta. Pero en este momento, a partir del texto de Spinoza, se nos da una idea de que esa concepción del bien y del mal son ideas relativas, porque parten de cada individuo. Es decir, pensemos en esto: para lo que es bien para mí puede que no sea bien para ustedes, lo que es mal para mí puede que no sea mal para ustedes. Hay una percepción relativa. El bien y el mal en Spinoza, entonces en este caso, es relativo. 2. Cuando el autor dice este apetito no es otra cosa que la esencia misma del hombre, hace referencia a qué? A los que los seres humanos obran el bien o el mal porque su naturaleza lo dispone, igualmente lo bueno o lo malo. El hombre se deja llevar por sus apetitos y su naturaleza concupisciente que lo dispone a obrar mal. Bueno, la naturaleza concupisciente es eso que él ya tiene, es con lo que él ya nace, lo que lleva dentro de sí. C. El hombre se esfuerza por preservar en su ser, por lo cual busca aquello que sirva con su conservación. Bueno, es importante que ese es otro de los preceptos de la filosofía de Spinoza, la perseverancia en el ser, pero no es lo que nos plantea en este momento. ¿Listo? Y hablemos un poco de ese apetito. ¿Ese apetito de qué depende? ¿Cuál es el apetito? El apetito es la búsqueda de lo que nosotros particularmente juzgamos como bueno. Entonces dice la D: la naturaleza humana no es ni buena ni mala, sino que depende del carácter de su voluntad y de sus virtudes. Exacto, ahí está la idea. No es general, es algo particular, es algo relativo. Entonces no puede ser ni buena ni mala, depende del carácter que nosotros le damos, de lo que para nosotros es bueno y para nosotros es malo. ¿Listo? Y obran en relación lo bueno, lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen?
porque es lo que ellos disponen. Por eso apetece lo bueno, porque es lo que el hombre dispone como bueno. Bueno, chicos, entonces terminamos en este momento esta parte de tutoría y asesoría virtual. Trabajamos algunas de las lecturas, dejamos algunas preguntas por responder. La idea es que ustedes sigan trabajando otras lecturas filosóficas, que también entren a lo que son las preguntas abiertas, para que a la par de ese desarrollo, por ejemplo, esta lectura del pacto social, que no la alcanzamos a mirar, sobre la lectura, también quiero que las miren y que trabajen esas lecturas abiertas para que puedan desarrollar, a la par de sus habilidades lectoras, puedan desarrollar también sus habilidades escritas, y estas les permitan desarrollar completamente esa habilidad lectora. Bueno, chicos, me despido. Un gusto haberlos acompañado a ustedes en esta sesión de apoyo virtual. Questioning how, baby, you know exactly who I am. Let's elevate the tide and stay in this state of mind. Let it all go. In the sweetest life, the living is alright, and the loving is easy when you're with me. In the sweetest life, the living is alright, and the loving is easy.